Copyright Ralph Getty Images. Contenidos breves. Prefacio. Agradecimientos. Revisores de la edición en español. Capítulo 1. Introducción y descripción general del PHTLS. Capítulo 2. Evaluación del trauma y hemorragia exsanguinante. Capítulo 3a. A. Vía aérea. Capítulo 3b. B. Respiración, ventilación y oxigenación. Capítulo 4. C. Circulación. Capítulo 5a. D. Discapacidad, lesión cerebral traumática, LCT. Capítulo 5b. D. Discapacidad, lesiones de la médula espinal. Capítulo 6. E. Exposición / entorno. Capítulo 7. Manejo del dolor y lesiones adicionales. Index. Copyright Ralph Getty Images. Contenido. Prefacio. Agradecimientos. Revisores de la edición en español. Capítulo 1. Introducción y descripción general del PHTLS. Introducción. Impactos sociales del trauma. Principales causas de muerte por trauma. Impactos financieros del trauma. Objetivos del PHTLS. Filosofía del PHTLS. Intervenciones, ¿qué hacemos? Atención al paciente, ¿cómo lo hacemos? Enfoque en equipo. Evaluación y tratamiento de pacientes con trauma. PHTLS, pasado, presente, futuro. Pasado. Presente. Visión para el futuro. Principios y preferencias. Las fases de la atención del trauma. Fase pre-evento. Fase del evento. Fase post-evento. Período dorado. ¿Cuánto tiempo tiene un paciente? Comunicación y documentación. Resumen. Preguntas de estudio. Respuestas. Referencias y lecturas adicionales. Capítulo 2. Evaluación del trauma y hemorragia exsanguinante. Introducción. Prioridades de la atención. Seguridad de la escena. Violencia. Mecanismo de lesión. Evaluación primaria. Hemorragia exsanguinante. Tratamiento de la vía aérea y estabilización de la columna cervical. Respiración. Circulación. Déficit neurológico. Exposición / entorno. Consideraciones del transporte. Directrices nacionales de triage sobre el terreno de pacientes lesionados. Evaluación secundaria. Poblaciones especiales de pacientes. Principios de la atención del paro cardíaco traumático. Denegar la reanimación en pacientes en paro cardíaco traumático. Finalización la reanimación en pacientes en paro cardíaco traumático. Control de hemorragias. Principios generales del tratamiento de hemorragias externas en extremidades. Principios generales del tratamiento de hemorragias externas en el torso. Evaluación de hemorragia interna. Principios generales del tratamiento de hemorragias internas. Decisión de transportar al paciente con hemorragia. Triage en incidentes con víctimas masivas. Triage START. Triage SOLT. Resumen. Preguntas de estudio. Respuestas. Referencias y lecturas adicionales. Capítulo 3a. A. Vía aérea. Introducción. Anatomía. Vía aérea superior. Vía aérea inferior. Fisiología. Evaluación de la vía aérea. Manejo de la vía aérea. Posición de la vía aérea y del paciente. Posición y succión. Otras causas y signos de obstrucción de la vía aérea. Dispositivos para la vía aérea. Complementos simples. Vía aérea supraglótica. Vía aérea definitiva. Manejo de la vía aérea pediátrica. Consideraciones geriátricas. Resumen. Preguntas de estudio. Respuestas. Referencias y lecturas adicionales. Capítulo 3b. B. Respiración, ventilación y oxigenación. Introducción. Fisiología. Oxigenación. Efectos del trauma en la ventilación y la oxigenación. Trauma torácico. Lesión penetrante. Lesión contundente. Tórax inestable. Neumotórax abierto. Neumotórax a tensión. Intubación endotraqueal. Evaluación GEVEN para intubación difícil. Intubación con asistencia farmacológica. Oximetría de pulso. Capnografía. Vía aérea quirúrgica. Transporte prolongado. Resumen. Preguntas de estudio. Respuestas. Referencias y lecturas adicionales. Capítulo 4. C. Circulación. Introducción. Definición de SOC. Fisiopatología del SOC. Tipos de SOCs traumáticos. Respuesta fisiológica al SOC.
Clases de hemorragias. Sangre y hemoderivados. Ácido tranexámico. Pérdida de sangre, hemorragia externa y compresión directa. Reanimación con volumen. Manejo del volumen en pacientes con signos de shock y sangrado activo. Hipotermia. Resumen. Preguntas de estudio. Respuestas. Referencias y lecturas adicionales. Capítulo 5A. D. Discapacidad, lesión cerebral traumática, LCT. Introducción. Anatomía básica. Fisiología. Oxígeno y flujo sanguíneo cerebral. Dióxido de carbono y flujo sanguíneo cerebral. Lesión cerebral primaria frente a secundaria. Lesión cerebral primaria. Lesión cerebral secundaria. Tipos de lesión cerebral traumática. LCT leves / conmociones. Contusiones. Hemorragias intracraneales. Hematomas intracraneales. Lesión cerebral de golpe contra golpe. Lesión cerebral penetrante. Mecanismos con nivel alto de sospecha. Fisiopatología de la lesión cerebral traumática. Flujo sanguíneo cerebral. Presión de perfusión cerebral. Escala de coma de Glasgow. Efecto de masa y hernia. Signos de hernia. Manejo. Objetivos del manejo. Transporte. Resumen. Preguntas de estudio. Respuestas. Referencias y lecturas adicionales. Capítulo 5b. D. Discapacidad, lesiones de la médula espinal. Introducción. Anatomía y fisiología de la columna. Columna vertebral. Anatomía de la médula espinal. Lesiones esqueléticas. Lesiones en la médula espinal. Corte transversal de la médula espinal, completo o incompleto. Shock medular en comparación con shock neurogénico. Reanimación inicial. Evaluación. Examen neurológico. Uso del mecanismo de la lesión para evaluar un ALME. Trauma contuso. Trauma penetrante. Indicaciones de restricción del movimiento espinal. Manejo. Estabilización manual alineada de la cabeza. Restricción de la movilidad espinal en poblaciones especiales. Pacientes obesos / bariátricos. Pacientes embarazadas / obstétricas. Pacientes geriátricos / adultos mayores. Pacientes pediátricos. Transporte prolongado. Resumen. Preguntas de estudio. Respuestas. Referencias y lecturas adicionales. Capítulo 6. E. Exposición / entorno. Presentación. Exposición del paciente lesionado. Riesgos de la exposición incompleta. Ventajas de la exposición. Regulación de la temperatura. Consideraciones especiales. Consideraciones pediátricas. Consideraciones geriátricas. Consideraciones especiales de bariatría. Quemaduras. Evaluación de la quemadura. Quemaduras accidentales y no accidentales. Estimación del área de la quemadura. Quemaduras críticas. ¿Cómo detener el proceso de quemadura? Consideraciones especiales de las quemaduras. Rehidratación en casos de quemaduras. Manejo del dolor. Resumen. Preguntas de estudio. Respuestas. Referencias y lecturas adicionales. Capítulo 7. Manejo del dolor y lesiones adicionales. Presentación. Manejo del dolor. Subjetividad frente a objetividad. Manejo del dolor sin fármacos. Manejo del dolor con fármacos. Trauma abdominal. Trauma penetrante. Lesiones por onda expansiva. Trauma contuso. Valoración primaria. Valoración secundaria. Manejo de las lesiones abdominales. Consideraciones especiales en las lesiones abdominales. Trauma obstétricos. Examen físico. Manejo de las lesiones obstétricas. Trauma musculoesqueléticos. Evaluación. Manejo de las lesiones musculoesqueléticas. Síndrome de aplastamiento. Resumen. Preguntas de estudio. Respuestas. Referencias y lecturas adicionales. Index. Copyright Ralph Enisch /Getty Images. Prefacio. La Asociación Nacional de Técnicos en Emergencias Médicas, NAENT, y el Comité de Trauma Prehospitalario, PHT, de NAENT, junto con nuestros socios en el Grupo de Seguridad Pública de Jones y Bartlett Learning, se complacen en presentar el primer manual del curso de soporte vital de trauma prehospitalario, PHTLS, para acompañar la 10ª edición del libro de texto y el curso PHTLS.
A la hora de revisar el curso PHTLS, el equipo de autores del curso consideró cuidadosamente los comentarios de los profesores y los alumnos de PHTLS de todo el mundo. El programa del curso, y los capítulos del manual del curso, ahora sigue la evaluación primaria y se compone de las lecciones sobre X, A, B, C, D y E, según indicaron los profesores, como un enfoque intuitivo de la enseñanza. Las lecciones del curso siguen un enfoque basado en casos, que fomenta el pensamiento crítico y la participación de los alumnos. Estos casos se reflejan en el manual del curso. El manual del curso PHTLS se creó para mejorar la experiencia en el curso para todos los participantes. La 10ª edición del libro de texto de PHTLS continúa siendo el libro de referencia, ya que contiene el espectro completo de la ciencia médica en atención prehospitalaria del trauma. Esta 10ª edición del manual del curso presenta contenido específico para las lecciones del curso y los estudios de caso, y destaca el conocimiento clave del curso para brindarle a usted, el alumno, una comprensión más profunda del contenido. Incluye contenido presentado por los instructores, así como indicaciones sobre dónde encontrar información adicional en el libro de texto sobre PHTLS, para que pueda acceder a esta información después del curso. El comité de PHT diseñó la 10ª edición del curso PHTLS para utilizar tanto el libro de texto como el manual del curso a fin de garantizar que los alumnos reciban los máximos beneficios educativos antes, durante y después de las 16 horas de contenido del curso presencial. El equipo de autores del curso PHTLS. Imagen de fondo de apertura de capítulo, copyright Getty Images. Imagen de apertura de divisiones, copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Capítulo 1. Introducción y descripción general del PHTLS. Objetivos de la lección. Identificar los componentes y las expectativas del curso PHTLS. Reconocer la magnitud del impacto humano y financiero de las lesiones traumáticas. Explicar los objetivos y la filosofía del PHTLS. Aplicar el enfoque SABD en la evaluación del paciente. Diferenciar entre principios y preferencias. Indicar las 3 fases de la atención del trauma. Relacionar la importancia de la hora dorada y el período dorado. Introducción. Bienvenido a Soporte Vital de Trauma Prehospitalario, PHTLS. La 10ª edición del curso PHTLS fue creada por un equipo de expertos en el área, que incluye instructores, proveedores del servicio de emergencias médicas, SEM, y médicos de todo el mundo. Han trabajado para crear un curso a partir de la evidencia médica más reciente que representa las mejores prácticas actuales para la atención prehospitalaria del paciente con trauma. Este manual del curso es un complemento del curso, y un complemento del libro de texto PHTLS. Como se reconoce en el libro de texto PHTLS, en última instancia, este curso beneficia a la persona que necesita nuestra ayuda, el paciente. Al final de cada atención, debemos sentir que el paciente recibió ni más ni menos que lo mejor de nosotros. Los objetivos generales del curso PHTLS son, al completarlo, usted pueda lograr lo siguiente. Demostrar la evaluación de un paciente de trauma, reconocer las prioridades y establecer un plan de manejo prehospitalario para un paciente que experimenta lesiones traumáticas, identificar técnicas para detener una hemorragia exsanguinante, establecer una vía aérea permeable y restaurar la circulación en un paciente con lesiones traumáticas, describir la fisiopatología y el manejo de las lesiones cerebrales traumáticas y de la médula espinal. Identificar prioridades de atención al atender a un paciente con múltiples traumas. Reconocer los puntos relevantes de evaluación, manejo y transporte de traumas para pacientes geriátricos, pediátricos y para otras poblaciones especiales. Demostrar el manejo y las intervenciones clínicas adecuadas para un paciente con traumatismo multisistémico. Impactos sociales del trauma. Las lesiones y muertes por traumatismo tienen un impacto directo no solo en las personas involucradas, sino también en la sociedad en su conjunto. Cada año, aproximadamente 4.4 millones de personas en el mundo mueren como resultado de lesiones, lo que representa casi el 8% de todas las muertes.
Las muertes totales combinadas por enfermedades como la malaria, la tuberculosis y el VIH-Sida representan apenas un poco más de la mitad de las muertes por lesiones. Para tener una mayor perspectiva, aproximadamente 3 millones de personas murieron durante el primer año, con suerte el peor en términos de mortalidad, debido a la pandemia del COVID-19. Si bien no es difícil ver que el trauma es un problema de proporciones pandémicas que se produce cada año, comprender la causa de las lesiones traumáticas, y los medios más efectivos para tratarlas sigue siendo algo complejo, a pesar de la enorme cantidad de datos disponibles sobre el tema. Principales causas de muerte por trauma. Los ahogamientos y las colisiones en vehículo automotor, CVM, son causas importantes de muerte en los primeros años de vida. Las muertes por ahogamiento disminuyen drásticamente después de los 25 años, mientras que las CVM continúan incrementándose hasta que las superan las caídas a los 65 años. De hecho, las CVM y las caídas son las únicas causas de muerte por traumatismo que se espera que aumenten a nivel mundial para 2030, debido a un aumento en la cantidad de vehículos y la infraestructura relacionada y al envejecimiento de la población, respectivamente. El análisis de las muertes relacionadas con caídas y CVM destaca algunas de las complicaciones al tratar las lesiones y los traumatismos no intencionales a escala universal. La causa principal de lesiones no fatales en los Estados Unidos durante 2019 fueron las caídas no intencionales. Las lesiones no intencionales son la causa principal de muerte de personas de entre 1 y 45 años, figura 1.1, y provocan 14.000 muertes por día en todo el mundo, figura 1.2. Figura 1.1 porcentaje de todas las muertes por la causa seleccionada, edades de 1 a 85 años, 2019. Datos del Centro Nacional para la Prevención y el Control de Lesiones, Whiskers. Las 10 causas principales de muerte, en los Estados Unidos, 2019, todas las razas, ambos sexos. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. https://whiskers.cdc.gov/fatal leading. Figura 1.2 porcentaje de muertes por lesiones no intencionales por la causa seleccionada, edades de 1 a 85 años, 2019. Datos del Centro Nacional para la Prevención y el Control de Lesiones, Whiskers. Las 10 causas principales de muerte, en los Estados Unidos, 2019, todas las razas, ambos sexos. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. https://whiskers.cdc.gov/fatal leading. Si bien no se considera una causa traumática de muerte, la intoxicación está creciendo como causa principal de muerte secundaria a la lesión no intencional, una tendencia que probablemente continúe en el futuro si persiste la epidemia de opioides. Pregunta de aplicación de pensamiento crítico. A nivel individual, piense en el impacto devastador que puede tener una lesión en la calidad de vida. ¿Puedes pensar en algunos ejemplos que haya presenciado? ¿Se podrían haber prevenido esas lesiones? Para obtener más información, consulte la sección Filosofía del PHTLS del capítulo 1, PHTLS, pasado, presente y futuro en el texto principal del PHTLS, 10ª edición. Impactos financieros del trauma. Aunque la pérdida de vidas debido a un trauma es asombrosa, también lo es la carga financiera que supone cuidar a los pacientes que sobreviven. Se gastan miles de millones de dólares en el tratamiento de pacientes con traumatismos, sin incluir los dólares gastados en salarios, costos de administración de seguros, daños de propiedad y costos del empleador. El Consejo Nacional de Seguridad calculó un impacto financiero de aproximadamente $1 estadounidense con 10 centavos billones en el 2019 tanto por traumatismos mortales como no mortales en los Estados Unidos. Salvar una vida al identificar una hemorragia potencialmente mortal, y transportar al paciente rápidamente a un centro de trauma para ser reanimado, y controlar la hemorragia puede ahorrarle a la sociedad $1,2 millones por paciente en sueldos vitalicios, y pérdidas de productividad a lo largo de su vida. Los costos por paciente asociados con el cáncer y las enfermedades cardíacas son mucho menores. La página de datos de lesiones del Consejo Nacional de Seguridad, National Safety Council, es un gran recurso para obtener más información sobre los costos sociales del trauma. https://injuriefacts.nsc.org/all injuries/costs/societal costs/. Sugerencia rápida.
mediante el uso del conocimiento y las habilidades aprendidas en el PHTLS, puede reducir los costos del trauma. Por ejemplo, proteger de manera adecuada la columna cervical fracturada de un paciente puede marcar la diferencia entre la cuadriplegia y una vida saludable y productiva sin restricciones de actividades. Pregunta de aplicación de pensamiento crítico. ¿Qué cambio puede implementar en sus actividades diarias para reducir los costos del trauma en su comunidad? Para obtener más información, consulte la sección Epidemiología y carga financiera del capítulo 1, PHTLS, pasado, presente y futuro en el texto principal de PHTLS, 10ª edición. Objetivos del PHTLS. Los objetivos del PHTLS son simples y claros. Reducir la mortalidad y las lesiones por traumatismos. Proporcionar a los proveedores de atención prehospitalaria conocimientos y habilidades. Brindar atención adecuada a los pacientes con traumatismos. Para ayudar a alcanzar estos objetivos, deberá aplicar sus habilidades de pensamiento crítico en la escena. El pensamiento crítico en medicina es un proceso en el que el proveedor de atención prehospitalaria evalúa la situación, el paciente y los recursos disponibles, y utiliza esa información para decidir y proporcionar la mejor atención para el paciente. Figura 1.3. El proceso de pensamiento crítico requiere que usted desarrolle un plan de acción, inicie el plan, reevalúe el plan a medida que avanza la atención del paciente, ajuste el plan a medida que cambian el estado del paciente o las circunstancias. Figura 1.3. Los proveedores de atención prehospitalaria siguen una secuencia importante de procedimientos para cada llamada de emergencia. Copyright Jones y Bartlett Learning. Componentes del pensamiento crítico en la atención médica de emergencia. Evaluar la situación, evaluar al paciente, evaluar los recursos disponibles, analizar las soluciones posibles, seleccionar la mejor respuesta para manejar la situación y al paciente, desarrollar el plan de acción, iniciar el plan de acción, reevaluar la respuesta del paciente al plan de acción, realizar los ajustes o cambios necesarios en el plan de acción. Continuar con los pasos 8 y 9 hasta que se haya completado esta fase de la atención. Para obtener más información, consulte la sección Pensamiento Crítico del capítulo 2, Principios Dorados, Preferencias y Pensamiento Crítico en el texto principal de PHTLS, 10ª edición. Filosofía del PHTLS. PHTLS no recomienda ni capacita a los proveedores de atención prehospitalaria para que memoricen el enfoque único de lo que es bueno para uno, es bueno para todos. En cambio, la filosofía del PHTLS sostiene que los proveedores de atención prehospitalaria deben poseer y aplicar habilidades de pensamiento crítico para tomar decisiones rápidamente y llevarlas a cabo, de manera tal que mejoren la supervivencia de los pacientes de trauma. Cada contacto de un proveedor de atención prehospitalaria y el paciente presenta una serie única de circunstancias. Si el proveedor de atención prehospitalaria entiende las bases de la atención médica y las necesidades específicas del paciente individual frente a las circunstancias reales, entonces se puede tomar decisiones precisas respecto a la atención del paciente que sirvan para garantizar las mayores probabilidades de supervivencia para ese paciente. Los principios generales del PHTLS son que los proveedores de atención prehospitalaria cumplan con lo siguiente. Deben tener una buena base de conocimientos. Deben ser pensadores críticos. Deben tener habilidades técnicas apropiadas para proporcionar atención de excelencia al paciente, aun en las circunstancias más desfavorables. Intervenciones. ¿Qué hacemos? Las intervenciones adecuadas en la atención de trauma prehospitalaria se basan en la evaluación de cada paciente. Con frecuencia, saber cuándo no hacer algo es más importante que saber cuándo hacerlo. Aunque este curso se centra en las intervenciones de trauma, PHTLS no recomienda ni prohíbe acciones específicas para el proveedor de atención prehospitalaria. Las habilidades e intervenciones adecuadas se determinan a partir de los protocolos locales y mediante una evaluación crítica de costo-beneficio. Atención al paciente. ¿Cómo lo hacemos? La atención al paciente se centra en ofrecer al paciente con trauma el centro adecuado, utilizar el medio adecuado de transporte y en la cantidad exacta de tiempo, de la manera más segura posible. Para obtener más información, consulte la sección Filosofía de PHTLS del capítulo 1, PHTLS, pasado, presente y futuro y la sección Investigación del capítulo 2, Principios Dorados, Preferencias y Pensamiento Crítico en el texto principal de PHTLS, 10ª edición.
Enfoque en equipo. PHTLS enfatiza el uso de un enfoque en equipo para la atención al paciente que incluya una variedad de participantes con distintos niveles de conocimientos y habilidades. Figura 1.4. El enfoque en equipo no se limita exclusivamente a la atención del paciente, sino que también incluye la investigación, la recopilación de datos y los programas de prevención que pueden ayudar a reducir la cantidad de eventos traumáticos por año. Además del personal de los SEM, los participantes del equipo de atención, prevención y evaluación de traumatismos incluyen: figura 1.4. El trabajo en equipo, tanto en la escena como en el hospital, ofrece a los pacientes con trauma la mayor probabilidad de supervivencia. Copyright Elise Mendole/API Millis. Ciudadanos, despachadores, agentes del orden público, personal de bomberos, expertos de seguridad vial, personal hospitalario, servicios de rehabilitación, proveedores de atención primaria. El trauma es un problema global, y la prevención constituye un aspecto vital de nuestro trabajo. El trabajo en equipo ofrece a los pacientes con trauma la mayor probabilidad de supervivencia. Evaluación y tratamiento de pacientes con trauma. PHTLS brinda una comprensión de la anatomía y la fisiología, la fisiopatología del trauma y la evaluación y la atención del paciente con trauma. La evaluación del trauma estándar utiliza el enfoque SABD para la evaluación del paciente. Los pacientes que están sangrando o respirando incorrectamente no tienen mucho tiempo antes de que su estado derive en una discapacidad o se vuelva fatal. SABD. PHTLS usa SABD en la evaluación primaria para reconocer la amenaza inmediata y potencialmente irreversible que representa una hemorragia exsanguinante en las extremidades o en zonas de unión. La X colocada antes del tradicional ABD describe la necesidad de tratar una hemorragia exsanguinante inmediatamente después de establecer la seguridad de la escena, y antes de ocuparse de la vía aérea. Una hemorragia exsanguinante intensa, en especial el sangrado arterial, tiene el potencial de provocar la pérdida total o casi total del volumen sanguíneo en un período relativamente breve. En función del ritmo del sangrado, ese período puede ser de apenas algunos minutos. Por lo tanto, incluso antes de la estabilización de la vía aérea, la prioridad es controlar el sangrado intenso de una extremidad u otra región externa comprimible. A continuación, se deben tratar las amenazas de la vía aérea y garantizar una respiración adecuada, evaluar el estado de la circulación, determinar el grado del déficit neurológico y exponer el cuerpo para permitir una evaluación exhaustiva. X. Hemorragia exsanguinante. A. Vía aérea. B. Respiración. C. Circulación. D. Déficit neurológico. E. Exposición/medio ambiente. Sugerencia rápida. Los enfoques March y CABD pueden seguir usándose en algunas áreas u organizaciones. March, por sus siglas en inglés, se refiere a lo siguiente: massive bleeding, sangrado masivo, airway, vía aérea, respirations, respiración, circulation, circulación, head injury/hiposermia, lesión en la cabeza/hipotermia. CABD, por sus siglas en inglés, se refiere a lo siguiente: catastrophic hemorrhage control, control de hemorragia catastrófica, airway, vía aérea, breathing, respiración, circulation, circulación, disability, déficit neurológico, expose/environment, exposición/medio ambiente. Si bien diferentes organizaciones pueden usar estas siglas, todos reflejan las mismas prioridades en la evaluación del paciente. PHTLS, pasado, presente, futuro. Pasado. Una experiencia personal provocó los cambios en la atención de emergencia que derivaron en el curso de soporte vital avanzado en trauma, ATLS, por sus siglas en inglés, y, finalmente, el programa PHTLS. ATLS comenzó en 1978, 2 años después de una colisión de un avión privado en una zona rural de Nebraska, en la que falleció la esposa de un cirujano ortopédico y sus hijos sufrieron lesiones críticas. El cirujano reconoció la falta de un sistema de atención en trauma para tratar a pacientes con lesiones agudas en entornos rurales. Él y sus colegas decidieron que los médicos rurales debían capacitarse de manera sistemática en el tratamiento de pacientes con trauma. Optaron por utilizar un formato similar al del soporte vital cardiovascular avanzado, ACLS, y lo denominaron soporte vital avanzado en trauma. El curso ATLS, desarrollado y revisado por el Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos, ACSCOT, por sus siglas en inglés, es la base del PHTLS. Presente.
el primer presidente del Comité Ad hoc de Atlas del Colegio Americano de Cirujanos, ACS, y presidente del Subcomité de Atención Prehospitalaria en Traumatología del Colegio Americano de Cirujanos, el Dr. Norman E. Swain, Jr., FACS, sabía que el Atlas tendría un impacto profundo en los resultados de los pacientes con traumatismos, figura 1.5. Asimismo, tenía la firme sensación de que se podría obtener un efecto aún mayor al llevar este tipo de capacitación crítica a los proveedores de atención prehospitalaria. Figura 1.5. El Dr. Norman E. Swain, Jr., ayudó a transformar la atención de trauma prehospitalaria. Cortesía del Dr. Norman Swain, FACS, RENP. El Dr. Swain, miembro fundador de la Junta de Directores de la Asociación Nacional de Técnicos en Emergencias Médicas, NAEMT, por sus siglas en inglés, elaboró el borrador del plan de estudios de lo que se convertiría en el PHTLS. Las asociaciones sólidas hacen buenos profesionales. Durante el crecimiento del PHTLS, la supervisión médica se proporcionó a través del ACSCOT. Por más de 30 años, la asociación entre la ACS y NAEMT ha garantizado que los participantes del curso PHTLS tuvieran la oportunidad de brindar a los pacientes con trauma la mejor oportunidad de supervivencia. Visión para el futuro. El programa PHTLS combina el trabajo de profesionales e investigadores de todo el mundo para determinar los estándares de la atención en trauma para el nuevo milenio. En la actualidad, PHTLS se enseña en más de 70 países por todo el mundo. Para ver una lista actual de países, consulte www.naent.org/education/naent worldwide. A medida que evoluciona y mejora la atención en trauma prehospitalaria, también debe hacerlo el programa PHTLS. Estamos dedicados a la evaluación continua del programa para identificar e implementar las mejoras cuando sea necesario. Buscaremos nuevos métodos y tecnologías para ofrecer PHTLS de modo de mejorar la calidad clínica y del servicio del programa. Para obtener más información, consulte la sección PHTLS, pasado, presente, futuro del capítulo 1, PHTLS, pasado, presente y futuro en el texto principal de PHTLS, 10ª edición. Principios y preferencias. La ciencia de la medicina proporciona los principios de la atención médica. En pocas palabras, los principios definen los deberes requeridos del proveedor de atención prehospitalaria para optimizar los resultados y la supervivencia del paciente. El modo en que se implementan estos principios para tratar de la manera más eficaz posible al paciente depende de las preferencias, que describen cómo un sistema y sus proveedores individuales eligen aplicar los principios científicos a la atención de los pacientes. Las preferencias podrían cambiar dependiendo de la situación, la cantidad de pacientes y la gravedad de las lesiones, los conocimientos y las habilidades del proveedor y los recursos disponibles. Por ejemplo, analicemos el manejo de la vía aérea. El principio es que el aire que contiene oxígeno debe moverse a través de una vía aérea permeable hacia los alvéolos de los pulmones para facilitar el intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono con los glóbulos rojos para que puedan suministrar oxígeno a otros tejidos. La preferencia es el modo en que se implementa el manejo de la vía aérea en un paciente en particular. En algunos casos, los pacientes manejan su propia vía aérea. Para otros pacientes, el proveedor de atención prehospitalaria tendrá que decidir qué complemento es el más adecuado para facilitar el manejo de la vía aérea. En otras palabras, el proveedor determinará el mejor método para garantizar que la vía aérea esté permeable para llevar oxígeno a los pulmones, y de manera secundaria expulsar el dióxido de carbono. Principios versus preferencias. Un principio es la base para maximizar las posibilidades de supervivencia de un paciente. Una preferencia es cómo se implementa ese principio. Pregunta de aplicación de pensamiento crítico. ¿Puede pensar en alguna ocasión en la que haya tenido que emplear un principio por encima de tus propias preferencias? El fundamento del PHTLS es enseñar a los proveedores de atención prehospitalaria a tomar decisiones adecuadas para la atención del paciente basándose en el conocimiento, no en el protocolo. El objetivo de la atención del paciente es lograr el principio. El modo de lograrlo, es decir, la decisión que toma el proveedor para tratar al paciente, es la preferencia basada en la situación, la condición del paciente, la base de conocimientos y habilidades, los protocolos locales y los equipos disponibles en ese momento. Para obtener más información,
Consulte la sección Principios y Preferencias del capítulo 2 del PHTLS, Principios Dorados, Preferencias y Pensamiento Crítico en el texto principal de PHTLS, 10ª edición. Las fases de la atención del trauma. Los incidentes traumáticos se dividen en dos categorías, intencionales y no intencionales. Las lesiones intencionales se producen por una acción llevada a cabo a propósito con el objetivo de hacer daño, lesionar o matar. Las lesiones traumáticas que ocurren como una consecuencia no intencionada o accidental se consideran no intencionales. La atención del trauma se divide en tres fases: fase pre-evento, fase del evento, fase post-evento. Se pueden tomar acciones para minimizar el impacto de las lesiones traumáticas durante cualquiera de estas tres fases. Usted tiene responsabilidades críticas durante cada fase. Fase pre-evento. La fase pre-evento involucra las circunstancias que llevaron a una lesión. Los esfuerzos se centran principalmente en la prevención de lesiones. Por ejemplo, aproximadamente el 85% de los estadounidenses tenían un teléfono inteligente en 2021, en comparación con el 35% en 2011. Este crecimiento se ha asociado con un incremento progresivo en la cantidad de muertes debido a distracciones al conducir. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estiman que la distracción al conducir es causante de aproximadamente 3.000 muertes al año, y los conductores más jóvenes corren un riesgo desproporcionadamente mayor. Se han implementado esfuerzos de prevención para frenar esta tendencia en aumento, como leyes destinadas a prevenir los accidentes de tránsito y campañas de concientización pública como It Can Wait, Puede Esperar, U-Drive, U-Text, U-Pay, Tú conduces, tú escribes, tú pagas. Para lograr el efecto máximo, las estrategias de la fase pre-evento deben centrarse en los factores más significativos de mortalidad y morbilidad. La promoción de programas de concientización entre poblaciones en riesgo de sufrir caídas es otra área en la que se hacen importantes esfuerzos en materia de salud pública. Los proveedores de atención prehospitalaria se encuentran en una posición privilegiada para la participación en la prevención de caídas. Debido a que uno de los factores principales de riesgo de caída que deriva en una lesión o la muerte entre adultos mayores es un incidente previo de caída, es posible que el personal local del SEM se encuentre con personas en riesgo durante llamadas para solicitar ayuda para levantarse o por lesiones leves. Los proveedores del SEM también son uno de los pocos miembros del equipo de atención médica que interactúan con los pacientes en sus propios hogares, lo que permite que el personal del SEM observe las condiciones de vida de los pacientes e identifiquen los peligros de tropiezos, como alfombras sueltas, iluminación inapropiada y otros riesgos relacionados con caídas. Estas llamadas ofrecen una oportunidad importante para que los departamentos de seguridad pública colaboren con otras organizaciones y proveedores de atención médica para desarrollar un programa de prevención de caídas basado en la evidencia en la comunidad. Consulte la página web de prevención de lesiones y enfermedades de NAENT para conocer los recursos, https://naent.org/initiatives/prevention/. Prepararse para lo inevitable. Como proveedor de atención prehospitalaria, debe prepararse para los eventos que no pueden prevenirse del siguiente modo. Mantenerse al tanto de las prácticas médicas basadas en la evidencia más actuales. Actualizar su conocimiento médico, de manera similar a la que actualiza sus dispositivos portátiles. Revisar los equipos nuevos y existentes en su unidad de respuesta al comienzo de su turno y durante las capacitaciones. Comprender las responsabilidades y expectativas individuales del turno, y los deberes de la atención al paciente. Comprender cómo hacer el mejor uso de su entorno y sus recursos, por ejemplo, carreteras y hospitales. Fase del evento. La fase del evento es el momento del trauma real. Las acciones que se toman durante esta fase tienen como objetivo minimizar las lesiones producidas por el trauma. El uso de equipos de seguridad influye considerablemente en la gravedad de la lesión provocada por el evento traumático. Algunos ejemplos son: sistemas de sujeción de seguridad en vehículos automotores, bolsas de aire, airbags, cascos para motocicletas, asientos de seguridad para niños. Soluciónelo y márquelo. Muchos centros de trauma, organizaciones de orden público, servicios de emergencias médicas y sistemas contra incendios emplean programas para educar a los padres en la instalación y uso correcto de los asientos de seguridad para niños. Cuando se instalan y utilizan correctamente, los asientos de seguridad para niños ofrecen la mejor protección durante la fase del evento de la atención traumatológica. Independientemente de que conduzca un vehículo personal o uno de emergencia, debe protegerse a usted mismo y enseñar con el ejemplo.
Usted es responsable de su seguridad, la de su compañero y la de los pacientes que están a su cuidado en una ambulancia o vehículo. Es su responsabilidad prevenir las lesiones conduciendo de manera segura y prestando atención. Utilice siempre los dispositivos de protección personal disponibles, como los sistemas de sujeción del vehículo, en el compartimiento del conductor y el del pasajero o el paciente. Fase post-evento. La fase post-evento se ocupa del resultado del evento traumático. El peor resultado posible es la muerte del paciente. Se pueden prevenir muchas de estas muertes, y mejorar los resultados para los pacientes con traumatismos mediante una atención prehospitalaria y hospitalaria ejemplares, figura 1.6, que incluyan lo siguiente. Manejo temprano y agresivo del shock, control agresivo de las hemorragias, reanimación y control de daños en el hospital. Figura 1.6. Las muertes inmediatas se pueden prevenir mediante estrategias de prevención de lesiones y programas de educación pública. Las muertes tempranas pueden prevenirse mediante una atención prehospitalaria adecuada y oportuna para reducir la mortalidad y la morbilidad. Las muertes tardías pueden prevenirse únicamente a través del transporte inmediato a un hospital preparado debidamente para la atención en trauma. Copyright Gustavo Frasao / Shutterstock. Una de sus responsabilidades más importantes como proveedor de atención prehospitalaria es pasar la menor cantidad de tiempo posible en la escena, y agilizar la atención en la escena y el transporte del paciente. Algunos estudios demuestran que el tiempo que pasa entre la lesión y la llegada al centro de trauma correspondiente es fundamental para la supervivencia. Período dorado. ¿Cuánto tiempo tiene un paciente? A finales de la década de 1960, el Dr. R. Adams Cowley concibió la idea de un período crucial durante el cual debería comenzar con la atención definitiva para un paciente con traumatismo por una lesión crítica. Esto se conoció como la hora dorada. La intención era que la hora fuera una descripción figurativa y no literal de un período. Es posible que un paciente con una herida penetrante en el corazón tenga apenas algunos minutos para recibir atención definitiva antes de que el shock se vuelva irreversible, pero un paciente con una hemorragia interna lenta y constante por una fractura aislada puede tener varias horas o más para recibir reanimación y atención definitiva. Debido a que la hora dorada no es un período estricto de 60 minutos, y varía de un paciente a otro en función de las lesiones, con frecuencia utilizamos el término período dorado. El ACSCOT ha utilizado este concepto para enfatizar la importancia de transportar a los pacientes con trauma a centros en los que está disponible de manera oportuna la atención en trauma a cargo de expertos. Período dorado, tiempo crítico. Algunos pacientes tienen menos de una hora para recibir atención, mientras que otros tienen más tiempo. En muchos sistemas prehospitalarios urbanos en los Estados Unidos, el tiempo promedio entre la activación de los SEM y la llegada a la escena es 8 o 9 minutos, sin incluir el tiempo entre la lesión y la llamada al punto de respuesta de seguridad pública. El tiempo de transporte típico hasta el centro de destino es también de 8 o 9 minutos. Si los proveedores de atención prehospitalaria pasan solamente 10 minutos en la escena, en el momento en que el paciente llega al centro de destino habrán pasado más de 30 minutos. Cada minuto adicional que se pasa en la escena es tiempo adicional en que el paciente está sangrando, y se está perdiendo un valioso tiempo del período dorado. Una de las responsabilidades más importantes de un proveedor de atención prehospitalaria es acelerar la atención en la escena y el transporte del paciente. En la década de 2000, los tiempos en la escena prehospitalaria disminuyeron al permitir que los proveedores, bomberos, policía y los SEM, trabajen como un equipo integral utilizando una metodología estándar en todos los servicios de emergencia. En consecuencia, ha aumentado la tasa de supervivencia de los pacientes. Objetivos del período dorado: obtener acceso al paciente, identificar y tratar lesiones que ponen en riesgo la vida. Minimizar el tiempo en la escena mediante una evaluación rápida, una atención rápida del paciente y limitando los tratamientos en la escena a solo aquellos que reviertan condiciones que presenten un riesgo de vida de forma inmediata. Transportar al paciente al centro adecuado más cercano mediante la forma de transporte más rápida. Para obtener más información, consulte la sección Las fases de la atención para traumas del capítulo 1, PHTLS, pasado, presente y futuro en el texto principal de PHTLS, 10ª edición. Comunicación y documentación. La comunicación sobre un paciente con traumatismo con el hospital de destino incluye 3 componentes. Aviso previo a la llegada. Informe verbal al llegar. Documentación escrita del encuentro en el informe de atención del paciente, PCR.
La atención del paciente con traumatismo es un esfuerzo en equipo. La respuesta a un paciente con traumatismo crítico comienza con el proveedor de atención prehospitalaria y continúa en el hospital. La entrega de información desde el entorno prehospitalario al hospital de destino permite la notificación y la movilización de los recursos hospitalarios adecuados para garantizar una recepción óptima del paciente. Escríbelo. La documentación eficaz, como se indica en el PCR, desempeña varias funciones clave. Mantiene la continuidad de la atención al paciente de alta calidad. Documenta la evaluación y el manejo del paciente en la escena para fines legales. Respalda y continúa la investigación en trauma. Apoya la financiación de los sistemas de trauma. Reflexionar, investigar y adaptarse. Debemos examinar de manera crítica cómo y por qué hacemos todo. La ciencia se encuentra en constante evolución, y nos ayuda a verificar o refutar nuestro enfoque de la atención del trauma. Debemos ser capaces de adaptarnos a los cambios. Imagen de fondo de apertura de capítulo, copyright Ralph Getty Images. Imagen de apertura de divisiones, copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Resumen. Los principios generales del soporte vital de trauma prehospitalario, PHTLS, establecen que los proveedores de atención prehospitalaria deben tener una base sólida de conocimientos, deben ser pensadores críticos y deben tener las habilidades técnicas apropiadas para proporcionar atención de excelencia al paciente, aun en las circunstancias más desfavorables. A nivel mundial, las lesiones son la principal causa de muerte y discapacidad, lo que impacta no solo en las personas directamente involucradas, sino también, dada la magnitud de sus ramificaciones financieras, a la sociedad en su conjunto. El PHTLS usa SABD en la evaluación primaria para reconocer la amenaza inmediata y potencialmente irreversible que representa una hemorragia exsanguinante en las extremidades o en zonas de unión, y resalta la necesidad de tratar una hemorragia exsanguinante inmediatamente después de establecer la seguridad de la escena, y antes de ocuparse de la vía aérea. Los principios, o la ciencia de la medicina, definen las responsabilidades requeridas del proveedor de atención prehospitalaria para optimizar los resultados y la supervivencia del paciente. Las preferencias, o el arte de la medicina, son los métodos para lograr ese principio. El pensamiento crítico en medicina es un proceso en el que el proveedor de atención médica evalúa la situación, al paciente y los recursos. Esta información se analiza y combina rápidamente para proporcionar la mejor atención posible al paciente. Mejorar los resultados del trauma puede considerarse en tres fases: fase pre-evento, fase del evento y fase post-evento. Se pueden tomar acciones para minimizar el impacto de las lesiones traumáticas durante cualquiera de estas tres fases de la atención de traumatismos. El proveedor de atención prehospitalaria tiene responsabilidades críticas durante cada fase. El concepto de hora dorada o período dorado es lo que guía la atención prehospitalaria. La investigación ha demostrado que un transporte rápido al centro de atención definitivo es clave para mejorar los resultados del paciente. Preguntas de estudio. ¿Cuál de las siguientes opciones requiere que usted desarrolle un plan de acción? Inicie el plan, reevalúe el plan a medida que avanza la atención del paciente, y ajuste el plan según se modifiquen la condición del paciente o las circunstancias. Principios de PHTLS. Período dorado. Evaluación SABD. Preguntas de aplicación de pensamiento crítico. Al usar la evaluación SABD, ¿cuál de las siguientes tiene prioridad sobre todas las demás acciones? Controlar el sangrado intenso de una extremidad u otra región comprimible. Estabilizar la vía aérea y evaluar el estado de la circulación. Exponer el cuerpo para permitir una evaluación exhaustiva. Garantizar la respiración adecuada. ¿Cuál de las siguientes es la base sobre la cual se maximiza la probabilidad de supervivencia de un paciente? Preferencias, fases, principios, transporte. ¿Cuál de los siguientes es una meta del período dorado? Proporcionar documentación escrita desde la atención en la escena hasta el hospital de destino. Agilizar la atención en la escena y el transporte del paciente. Usar un enfoque en equipo para lograr la atención óptima del paciente. Use el enfoque SABD para la evaluación del paciente. Respuestas. Pregunta 1. D. Para ayudar a alcanzar los objetivos del PHTLS, deberá aplicar sus habilidades de pensamiento crítico en la escena.
El pensamiento crítico en medicina es un proceso en el que el proveedor de atención médica evalúa la situación, al paciente y los recursos disponibles, y usa esa información para decidir, y proporcionar la mejor atención para el paciente. Pregunta 2. A. La X colocada antes del ABD en la evaluación primaria se refiere a la necesidad de tratar una hemorragia exsanguinante inmediatamente después de establecer la seguridad de la escena, y antes de ocuparse de la vía aérea. Una hemorragia exsanguinante intensa, en especial el sangrado arterial, tiene el potencial de provocar la pérdida total o casi total del volumen sanguíneo en un período relativamente breve. Pregunta 3. C. La ciencia de la medicina proporciona los principios de la atención médica. En pocas palabras, los principios definen las responsabilidades requeridas al proveedor de atención prehospitalaria para optimizar los resultados y la supervivencia del paciente. Pregunta 4. B. Una de nuestras responsabilidades más importantes como proveedor de atención prehospitalaria es pasar la menor cantidad de tiempo posible en la escena, y agilizar la atención en la escena y el transporte del paciente. Algunos estudios demuestran que el tiempo que pasa entre la lesión y la llegada al centro de trauma correspondiente para recibir la atención definitiva es fundamental para la supervivencia. Referencias y lecturas adicionales. American College of Surgeons. Recursos para la atención óptima del paciente lesionado. Sexta ed. Chicago, Ill. American College of Surgeons, marzo de 2022, vigente a partir de septiembre de 2023, disponible actualmente. Los estándares de 2014 están disponibles y vigentes hasta septiembre de 2022. https://www.facs.org quality programs/trauma/quality/verification review and consultation program/standards/ Último acceso, 14 de septiembre de 2021. Brain Trauma Foundation. Trauma Center Designations and Levels, designaciones y niveles de centros de trauma. https://braintrauma.org/news/article/trauma center designations. Publicado el 1 de enero de 2000. Último acceso, 14 de septiembre de 2022. Centers for Disease Control and Prevention, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Distracted Driving. https://www.cdc.gov/transportation safety/distracted-driving/index.html